Si es, si es innecesario, no me quedó muy claro, hay que finalmente termina Este en una flujo, zona de descarte. Sí, ya. Yo creo que, más bien mientras les explico, como tienen apagados sus micrófonos, ahí tiene un símbolo de micrófono, apáguenlo y solo cuando vayan a hablar lo prenden. ¿Aló? No, ve algo. Ve a la señora. Y ahora sí. Ya miren, les decía que el tema de el flujo siempre es bueno porque nos orienta a qué es lo que debemos hacer en cada caso. Entonces, acá lo primero que dice que hay que hacer es una definición de criterios. ¿Por qué lo dice? Les explico. Y esto es muy, muy, muy importante. Aparentemente, con decir que la primera S significa separar innecesarios, parecería que es suficiente como para luego decirle a todos los que trabajan en planta o en la organización, oye, mira, ¿sabes qué? Esta semana empezamos la campaña de primera S y así que empieza tu selección. ¿Qué es lo que va a ocurrir si lo hacen solamente así? No todos van a tener los mismos criterios para hacer selección. Vale decir, no deberían, si lo hacen así, sorprenderse que el día de mañana ustedes vayan y vean que en un escritorio hay, no sé, 2 engrapadores donde habría que haber uno. Y si tú le dices, oye, pero ¿por qué tienes 2? No, es que a veces los necesito. Este tiene la mandíbula más grande, esta más chiquita y en fin, no sé. De repente al final es un tema forzado, pero la verdad es que podría ser uno solo. O de repente ven que alguien tiene facturas que, o no facturas, sino cotizaciones que tienen una antigüedad de, no sé, un año. Y están todas bien archivadas, pero son de un año atrás. Entonces, ustedes con su criterio le dirían, oye, aquí hay varias facturas que ya no te van a servir, porque la mayoría de las facturas dice tiempo de vigencia 15 días. Entonces, si ya las tienes un año, ¿para qué las tienes si no te van a servir? Entonces, lo que quiero decir es que el criterio que ustedes tienen no necesariamente es el criterio que tienen los demás. En la mayoría de los casos, ellos tienen criterios más, ¿cómo decirle? Más contemplativos, tienen criterios más relajados. Entonces, si no fijan criterios, una y otra vez van a tener que estar machacando y machacando el tema. Entonces, lo primero que hay que hacer es, cada quien en su sector de trabajo tiene que mirar lo que tiende a acumularse en su área y tiene que fijar criterios. Por ejemplo, yo estoy solamente dándoles un ejemplo. En mi área nosotros tenemos facturas archivadas y tenemos cotizaciones. Además tenemos, no sé, algunos materiales más. Entonces, las facturas de hecho, se deben mantener archivadas en mi oficina solamente hasta la vigencia del año. Una vez que cierro el año fiscal, todas esas facturas pasan a la bodega. Entonces, no debería haber ninguna factura que tenga más de un año. Eso es fijar un criterio. Y ese criterio, por cierto, le va a servir al auditor para el momento que haga auditoría. Segundo, las cotizaciones, si pasaron su vigencia, porque la vigencia normalmente es de 15, 20 días, no es más, ya la deben desechar, ¿de acuerdo? A menos que haya una razón para no hacerlo. Y así, por ejemplo, en el taller de mantenimiento se puede decir que las herramientas o los repuestos que yo voy a mantener son los que, por lo menos en un año, han tenido algún tipo de utilidad. Aquella herramienta que en un año no se ha usado, por más que esté nueva, yo la tengo que descartar. ¿Por qué? Porque su frecuencia de uso es muy grande, ¿no? Entonces, al fijar ese criterio que como máximo debería usarse antes de un año si no lo quiero descartar, ya con eso le dan la pauta
al usuario de cómo debe hacer su campaña de selección. Si no fijan criterios, no esperen grandes cosas, ¿ah? Porque lo más probable es que sigan con la misma cantidad de cosas que tenían antes. No sé si esa primera parte se entendió. Sí, ahora está claro. Ya, entonces, después que fijas los criterios, tú tienes que preguntarte si el artículo es necesario o no. Si es necesario, te vas por la parte horizontal. Entonces, te tienes que hacer otra pregunta. Esto que es necesario. Perdón, la pregunta no es necesario, sino innecesario. La pregunta ¿es innecesario? Si es innecesario, quiere decir que no sirve o no lo necesitas. Entonces, te tienes que volver a preguntar otra cosa. ¿Lo puedo mover con facilidad? Si la respuesta es sí, entonces la llevas a la zona de descarte. Ahora les explico qué es la zona de descarte. Y si no se puede mover con facilidad porque es muy grande, qué sé yo, entonces le ponemos la tarjeta roja. Y en la tarjeta roja tenemos que colocar información de qué vamos a hacer con eso, ¿no? Porque no es cuestión de ponerle la tarjeta roja y dejarla así eternamente. Se supone que en algún momento se ejecuta el desmontaje para su paradero final de ese artículo. Y en algunos casos podría pasar por la zona de descarte, inclusive, o si no, de frente ser asignado. Venderse, reasignarse, regalarse, lo que ustedes decidan. Entonces, ¿por qué usar una zona de descarte? Porque la zona de descarte se va a convertir en una zona tipo mercado de pulgas, ¿no? Donde en un patio grande, bien lotizado en el piso, con colores, con rayas, vamos a decir, estos son artículos de oficina, estos son artículos son documentos o revistas, libros, estos son herramientas, materiales, lo que fuera. Entonces, cada uno de esos sectores tiene una lista, una senda lista con el detalle de las cosas que se han trasladado ahí. Inclusive se podrían colocar con un precio referencial que alguien puede estimar que todavía tiene ese artículo y el área aproximada que se está liberando al retirarse, ¿no? Entonces, en las próximas semanas, después que eso se hizo, toda la gente de la organización que necesita algo tiene que pasar por ahí y mirarlo. Porque si ustedes lo dejan en su zona de trabajo, muy probable que no todos lo puedan ver, pero si lo ponen ahí, de seguro que la gente va a comenzar a pasar y mirar, oye, esa silla está mejor que la mía, ¿no? ¿Por qué no la cambias, pues? Entonces hago el trámite con el encargado de la zona de descarte, dejo mi silla y me llevo esa que pronto está mejor. Entonces, el objetivo es optimizar todos los artículos para que no se compre nada si es que existe en el sistema. Eso hay que mantenerlo por un tiempo y cuando ya no hay solicitudes de intercambio, qué sé yo, entonces ya el comité decide qué hace con esos artículos. Una opción es venderlo a precio módico para los propios empleados, otra es darlo en donación, regalarlo, tirarlo a la basura, en fin, ya es un tema que ustedes tienen que ver. Entonces, Tiro, de acá, cuarto de hora. perdón. No estar acá. A ver, apaguen su micro, porfa, muchachos, porque si no nos vamos a ver. Alex es el que tiene el micro prendido, ya. Entonces, no sé si se entendió, el diagrama de flujo cumple su función, creo, por lo menos te da la pauta que tienes que seguir. No sé si eso responde la pregunta. Sí, correcto, profesor. Después de la zona de descarte, Sí. ¿es parte todavía de la clasificación? La parte baja, que donde se ve reasignación. Ya, la reasignación que está aquí como complemento de la zona de descarte no es orden. No es orden todavía, es una reasignación, es decir, lo que a unos les está sobrando, otros lo necesitan. Entonces, antes de que esa otra persona compre algo, mejor se lo doy.
es simplemente el mover un poco las cosas. Es parte de la primera S. En la segunda ya veremos que el orden ya tiene también sus determinadas pautas, ¿no? Y también tiene un diagrama de flujo. Ok, y la zona de descarte tiene que estar, o sea, la zona de descarte es un lugar, entiendo también, donde todo debe estar debidamente ordenado. No es un lugar donde solo se tiran las cosas. Ah, no, claro. De hecho, hay tácitamente un orden, ¿no? Pero eso Ujú. significa que ya hemos empezado con la campaña de orden, si a eso te refieres. De hecho, tiene que haber un orden, ¿no? Yo por eso la describí así. Cada quien hace una zona de descarte según sus, sus posibilidades, ¿no? Hay quienes pueden, digamos, disponer de un área grande y marcarla en el piso de manera con pintura, lo, le colocan esos cachaquitos en las esquinas, le pone cinta amarilla, porque no es que la gente vaya a tirar basura y, ojo, hay que decirles de que cada quien que separó algo para la zona de descarte, porque es un innecesario, tiene que ir ahí, llenar un formato, alguien se lo tiene que recibir y tiene que ser dispuesto en el lugar correcto y almacenado de una manera correcta. Porque si ustedes comienzan a tirar todo sin ningún control, a veces ocurre. Hay que evitar eso. Ah, esta es la zona de descarte, pum, traigo y dejo cartones, de cualquier manera, ¿no? Entonces al final se convierte en un botadero, no es la idea. Esto tiene que ser una labor coordinada y para eso hay que darle una charla a todos los líderes de los sectores para que respeten la manera como van a canalizar cosas hacia la zona de descarte. Si lo que tienes es basura, entonces no lo tienes que llevar a la zona de descarte, simplemente lo tienes que tirar, ¿no? Ahí no hay que pedir permiso a nadie. Esto es diferente, estamos hablando de cosas que no necesariamente están malas, sino que simplemente a mí no me sirven, ¿no? Tengo 3 calculadoras, 2 de ellas las llevo a la zona de descarte, pero las calculadoras no están malas, están funcionando. ¿De acuerdo? Tengo 4 sillas y necesito 3, entonces llevo una para allá, ¿no? Cosas así. ¿Se entiende? Sí, correcto. Ya, es mejor si se puede hacer una zona de descarte. Ahora, hay empresas que tienen áreas tan grandes, área tienen una zona de descarte, porque hacer una única zona de descarte para todo sería trasladar distancias muy grandes. Entonces, en este caso se justificaría tener tantas áreas de descarte como áreas hay en la planta, ¿no? O sea, la idea, tómenla, pero la implementación va a depender también de lo que se tenga, ¿no? En algunos casos no hay posibilidades de sala de descarte porque la planta es una oficina, es muy pequeña y solamente se van a usar tarjetas rojas y la zona de descarte no se va a usar, también es posible. Desearía que lo hubieras entendido antes. Me siento mal haciendo eso. Muchachos, ¿Podré ser? ¿quedó claro? No lograré resistir. Profesor, una consulta. Sí. Esta S de clasificar lo que yo ya lo escojo como innecesario o necesario, tengo que también hacer criterios para clasificar lo que es necesario. Es que observaba en el video que se clasificaban, por ejemplo, las herramientas. Entonces, tengo la duda si eso entra en esta S o entra en la S de ordenar. Ya, mira, los videos japoneses no son tan, ¿qué les digo?, tan claros en el tema de la frontera, ¿no? Ellos, es cierto, una vez que ya clasifican, comienzan a ordenar, ¿no? Pero acá en este momento y llevando la secuencia de una manera clara para que ustedes entiendan cada concepto, eh, prefiero no hablar de el orden, aunque el orden es lo que va a venir, ¿no? Pero lo que quiero es que se entienda la parte de clasificación. Y en lo que es clasificación, lo único que tienen que hacer es, lo necesito, ok, me lo quedo. Todavía no lo estoy ordenando porque eso viene después. Simplemente me lo quedo. Lo que no me es útil, puede estar bueno, puede estar malogrado, puede estar dañado, lo que sea, eso
lo llevo a la zona de descarte. No lo puedo llevar a la zona de descarte, le pongo su etiqueta roja. Y ya expliqué que es mejor fijar criterios, porque si no fijan criterios, lo más probable es que cada cierto tiempo van a tener que hacer una campaña de primera S, y esa no es la idea. Una vez que se hace la campaña de primera S, no se vuelve a hacer nunca más. La única manera de que esto sea así es que antes de hacer la campaña de primera S se fijen criterios para unificar criterios, porque el criterio tuyo no es el criterio del señor, ni es el criterio del otro, ¿no? Lo que para ti ya no sirve, de repente para el señor sí sirve, y ahí van a haber cualquier tipo de interpretación. No es la idea que cada quien interprete lo que es necesario y innecesario a su manera, no, hay que dar sustento. ¿Por qué? Porque al final eso le va a costar a la empresa, porque si ustedes comienzan a guardar cualquier tipo de cachivache, entonces vamos a tener que tener más espacio, y no es la idea. Cuando ya se aclaran esos criterios, yo recuerdo que en una compañía, por ejemplo, donde antes ellos tenían una política donde fabricaban todo, y por eso tenían en su taller de mantenimiento, tenían un cepillo, tenían un torno, y cosas así. Entonces, cuando ellos hicieron cuenta de que el torno, la última vez que lo usaron fue hace 3 meses, y la anterior a esa 4 meses, dijeron, bueno, creo que todavía lo podemos mantener por un tema de urgencia. Pero cuando vieron el cepillo, es el que hace el canal chavetero, se dieron cuenta que no lo habían usado en todo el año. Es más, ni siquiera recordaban cuál era la última vez que lo habían usado. Y el cepillo era una máquina más o menos grande, estaba bien conservada, pero finalmente se dieron cuenta que no lo necesitaban. ¿Cuál fue la conclusión? Ponerle una tarjeta y decir que se venda, ¿no? ¿Y por qué lo hicieron? Porque antes fijaron un criterio. Máquina que no se usa en un año es máquina que no necesitamos. Y es mejor recuperar el dinero de esa máquina vendiéndola antes de que se convierta en una suerte la comiencen a canibalizar, porque el día de mañana necesitan un contactor y esa máquina tiene ese contactor, de hecho se lo van a sacar. Y cada vez va a perder más valor, ¿no? Y al final, cuando la empresa decida venderla, no le va a sacar precio. Entonces, por eso es importante el tema de definir criterios antes de lanzar la primera S. ¿Se entiende, muchachos? Sí, profe, otra consulta rápida. Sí. Yo también debería definir algún criterio para cada rombo, como debo reparar, cómo puedo movilizar o como alguien lo necesita. ¿Algunas pautas o algo he recomendado? A ver, no te entendí. ¿Te refieres a los rombos que están aquí? Sí, digamos, ¿quién decide si se repara o no se repara? Digamos, debería también definir pautas, criterios, o Bueno, si eso alguien lo porque necesita. acuérdate que ojo muchachos, ya quiero hacer una aclaración. Este curso no es un curso de implementación. En el curso de implementación se ven muchos detalles que aquí no se están tocando. Acá lo que estamos es centrándonos en los conceptos de cada S. Ese es el objetivo de este primer curso. Si bien es cierto, aquí hay un poco de lo que es implementación, no es digamos, el objetivo entrar a tanto detalle, porque eso lo vamos a ver después. Pero igual, se supone que ya toda la planta está organizada por sectores. Cada sector tiene un responsable, eso se ve en la parte de implementación. Entonces, estas recomendaciones son para cada líder de sector. Entonces, cuando ellos se juntan, el líder con sus colaboradores se juntan a hacer selección en su sector, ellos lo que tienen que hacer primero es fijar criterios para ver qué sirve, qué no sirve, qué es útil, qué no es útil. Ok. Y cuando tienen que ver si se repara o no, ahí hay dos posibilidades. O fijan criterios o simplemente lo hacen en una reunión, juntan todo lo que estaba almacenado en ese sector, supuestamente para reparar, ¿no? Entonces ya cuando todos se juntan, ya hay mucho más conocimiento reunido, ¿no? Entonces alguien dice, por ejemplo el líder, oye, ¿por qué guardaste ese servomotor? Ah, porque de repente lo podemos reparar. Estás loco, hermano. Mira, ese servo es un dispositivo muy delicado. Ya, yo no creo que aquí los proveedores que tengamos lo puedan reparar.
y si lo reparan. Yo ni loco probaría la máquina que lleva ese servo para ver si funciona. Así que hemos hecho mal en guardarlo tanto tiempo. La verdad es que yo no sabía que lo habías guardado para repararlo, así que esto no se repara. Se decide no repararse, se le pone su tarjeta roja y o se lleva de frente a la zona de descarte. ¿Me entienden? Es decir, es un tema de discusión, como a veces el haberlo dejado ahí guardado no ha sido una decisión, digamos, pensada entre todos, sino ha sido una decisión puntual de alguien que pensó que se podía reparar. Cuando ya se lleva a una reunión y están jefes o algunas personas muy conocedoras del tema, ahí se define si vale la pena reparar o no. Y en ese momento se va clasificando, esto no, esto sí, esto se tira, esto se bota, esto sí se puede reparar porque tiene un costo residual y las reparaciones son seguras. Entonces, si lo pueden hacer de esa manera, no necesitan ningún criterio que es como una suerte de estándar o documento para escribir, ¿no? No valdría la pena hacerlo. Pero si se trata, por ejemplo, de un área donde suelen llegar piezas iguales y algunas se guardan innecesariamente, quizás ahí sí haga falta hacer un criterio porque es una cosa recurrente. Y entonces es bueno hacer la definición de criterios porque al mismo tiempo va a ser aleccionadora para todos, ¿no? O sea, el que se haga o no criterios para determinar si se repara o no, eso va a depender de cada caso en particular. ¿Se entiende? Entendido, sí, señor. Ya, y después los otros rombos ya son más sencillos. Cuando digo se puede mover o no, porque ¿qué pasa? Si hablamos de esa máquina cepilladora que les dije, esa máquina cepilladora no la van a desempernar de la base y se la van a llevar a la zona de descarte, ¿no? No tiene sentido. Es tan pesada que esa se tiene que sacar y llevar ya cuando alguien venga y la compre. No hace falta llevarla a ninguna zona de descarte, ¿no? No se puede con ese tipo de cosas que son tan grandes. Entonces ahí se le pone una tarjeta roja. Pero si estamos hablando de una silla, hasta de un escritorio pequeño, lo podemos llevar a la zona de descarte, ¿no? Si consideran de que es muy voluminoso y la zona de descarte es muy pequeña, mejor lo dejan ahí y le ponen su tarjeta roja. Eso ya es un tema también de criterio, ¿no? En el buen sentido. ¿Alguna pregunta más con respecto a esto? Vamos, muchachos, anímense. La idea de este webinar, como les dije al inicio, no es hacer la presentación porque no va a faltar tiempo, sino más bien si ya vieron ustedes la clase, que de hecho la deben haber visto, o los que no están llevando el curso tienen idea del tema de las 5S, pueden hacer sus preguntas con toda confianza. No, sí, ya está claro, más claro en mi caso, ¿no? Ya. ¿Alguna otra duda, muchachos? Ingeniero Sí. José, buenas noches. Que tenía una duda sobre respecto a la tarjeta roja. ¿Es un estándar que sea roja o tal vez porque en una empresa en la cual estaba laborando había muchas tarjetas rojas, la cual era de seguridad, actos inseguros y esta tarjeta roja? Entonces, los chicos, los operadores me mencionaban que querían cambiar, ¿no? Que no sea roja, tal vez amarilla o verde, para no confundir. No sé si se podría cambiar o es un estándar y se debería de respetar. No, mira, si bien es cierto, más que un estándar, yo creo que es una costumbre, ya que le llamen así, inclusive en los libros aparece, pero es cierto, puede ser que antes de la implementación de las 5S ya existían otras tarjetas rojas y la idea no es confundir, ¿no?, a la gente. Y es perfectamente válido que ustedes la cambien, pero cuando existen diferentes organizaciones como la de seguridad, 5S, coexistiendo en la planta y generando cosas similares, ahí es donde toma sentido lo que vamos a discutir en el siguiente curso, que es de implementación. Estas implementaciones tienen que ser a nivel organizacional,
con el apoyo de la alta dirección. ¿Para qué? Para que se busque que las mismas otras personas que trabajan en los otros sistemas coexistentes finalmente integren también este de 5S y generen un estándar unificado, ¿no? Para que así no se presenten discusiones, porque de no ser así se podrían cada quien querer imponer y al final el usuario, que es el pagano, termina viendo tantas cosas y criticando lo que están haciendo, ¿no? Entonces, si ese es el caso y ya existen varios colores por otros sistemas, lo mejor sería hacer un estándar tipo procedimiento instructivo, donde claramente quede definido cuáles son los colores, qué significa cada cosa, y entonces cuando un trabajador entra a la empresa, tendría que recibir, entre otras cosas, una inducción para eso también. En el tema de las 5 S, y eso lo vamos a ver nuevamente en la implementación, hay un cuarto que se tiene que implementar para hacer inducciones de 5 S, y ese cuarto está decorado con un montón de estándares que son mandatorios para poder ingresar a trabajar en la compañía, ¿no? Entonces, uno de esos estándares podría ser los códigos de colores. Recuerda que no solamente hay código de colores de tarjetas, también hay código de colores de tuberías. Y si bien es cierto, cada país tiene más o menos un estándar, a veces las empresas no lo respetan del todo, ¿no? Y cambia un poquito. O sea, en la mayoría de los países el celeste es aire comprimido, el rojo es tubería contra incendio, el verde es agua, y hay diferentes colores de verde, verde oscuro, agua dura, agua tratada, verde más claro. Si hay un producto cáustico o agresivo, puede ser lila, amarillo puede ser gas, ¿sí me entienden? Pero hay empresas que pueden tener otros estándares. Igual eso habría que hacer un procedimiento para que en el momento que se haga la inducción de 5S también se hable de ese tipo de estándar, porque es necesario que los trabajadores lo conozcan. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Ya, miren muchachos, si se corta lo volvemos a conectar porque me están diciendo que faltan 10 minutos. ¿Qué otra pregunta tienen? De la zona de descarte. Algo que comentar con el tema de disciplina. ¿Alguna duda? Por eso les comentaba por correo. Profe, en cuanto a los criterios de clasificación, se habla del tiempo de uso. ¿Se usa algún otro o no, mejor solo este? Depende, pues, como les digo, depende de dónde trabajen. Si ustedes trabajan en una oficina, hay documentos tipo factura, cotizaciones, que tienen una agencia que va a establecer el criterio. Si estamos hablando de un taller, podría ser su frecuencia de uso, ¿no? O su tiempo de vida. A ver, espera. Ya. Si estamos hablando de herramientas, podría ser, si no la uso en un año, ya la descarto. O podría ser, si ya tiene 3 reparaciones, ya la tiramos, ¿no? Porque ya no es garantía de que siga trabajando con la confianza que uno busca. Va a depender del tipo de cosas que hagas y tengas en tu área. Yo doy algunos ejemplos, ¿no? Pero es cuestión de ir fijando criterios adecuados que al final sean útiles, pues no se trata solamente de crearlos por crear, sino que en verdad cumpla su función. ¿Se entiende? Sí, señor. Por ejemplo, si hay artículos que están buenos en el taller, por diversas razones, hay que fijar un criterio. Por ejemplo, mantenimiento. Sacaron un reductor, pusieron uno nuevo, y el que sacaron lo reparan. Y entonces, pero puede ser que lo reparen o no. De repente lo sacan y lo dejan ahí. Un criterio podría ser si una pieza sale por recambio, ponen una nueva, caso del reductor, el criterio podría ser, se repara de inmediato y luego se manda al almacén como un producto reparado. ¿De acuerdo? Ese es el criterio.
Pero entonces, si el criterio está ya definido y yo voy a hacer una auditoría y me encuentro con un reductor que tiene un año ahí y que ni siquiera lo han reparado, entonces simplemente han hecho una mala selección, porque ese reductor no tendría que estar ahí. Pero si no hay un criterio, entonces, ¿cómo hago una auditoría? Me van a decir cualquier cosa. No, pero es que ya lo íbamos a mandar, lo que pasa es que faltó plata, es que nos olvidamos, cualquier cosa. Y la verdad es que yo no hago auditoría para que me cuenten historias, ¿no? Porque si de eso se trata, me van a salir 50 historias. Lo que yo voy es de frente. Mira, aquí el criterio dice que todo lo que sale y se va a mantener tiene que estar reparado y almacenado en el almacén. Aquí no está en el almacén ni está reparado, así que malo. Y ya les hago un hallazgo ahí, ¿no? ¿Entendió, muchachos? Sí, señor. ¿Tiene una pregunta? Ingeniero, Sí. una consulta. ¿Cómo hacer con el tema de los activos? He visto que a veces impide poder eliminar ciertos activos porque todavía está dentro del programa de la empresa, ¿no? Entonces, era difícil poder eliminar algunos activos o máquinas que en sí estaban años y años en la empresa y colocábamos la tarjeta roja y siempre se vencía. Entonces, los activos siempre ha sido Ya, nuestra debilidad. sí, ahí aprovecho de decir esto, ¿no? Por eso es que yo les digo de que estos programas de 5S tienen que estar apoyados por la alta dirección, porque esos problemas son de la alta dirección. Entonces, uno establece en el momento de la implementación una forma de trabajo. Por ejemplo, se hace una auditoría y se ve lo que es innecesario o debe estar ya retirado o por lo menos una tarjeta. En la tarjeta el auditor toma nota. Este artículo ya no sirve, se ha coordinado con palitos los palotes que se va a retirar. Fecha probable, tal. Tú regresas a la siguiente auditoría un mes después y no pasó nada. Regresas una vez más, no pasó nada. Entonces, lo que corresponde ahí, y es el procedimiento del comité, es elevar un informe que hace el grupo de auditores al presidente del comité. ¿Y el presidente del comité quién es? El gerente general. Entonces, el gerente general tiene que tomar una decisión porque, ojo, cuando el gerente general ya entra en el tema, va a comenzar a sentir presión también, porque él va a comenzar a reprender algunas cosas que él considera que está mal y sus subalternos tendrían que haberlo hecho. Pero así, con esa energía como que va a reprimir eso, en algún momento algo le va a rebotar a él. Y esta es una de esas cosas. Normalmente las empresas, cuando declaran su valor, dentro del valor de la compañía también está el valor de los activos. Entonces, cuando un activo ya es obsoleto, lo tienen que retirar. Y al retirar, la empresa en cierta manera pierde valor, ¿no? Porque ese activo ya se da de baja. Y lo que pasa es que contablemente, en realidad, eso nunca debió pasar, porque el activo tiene, ¿cómo le llaman? Cuando uno va haciendo, por ejemplo, uno dice, este activo se va a depreciar en 5 años. Entonces, uno siendo, se me ha ido el nombre contable, va siendo, no sé si alguien me ayuda con el término cuando yo digo, bueno, no recuerdo el término ya, pero la parte contable debe hacer como ahorros cada año para luego comprar ese activo. Tiene un nombre contable, no me acuerdo ahorita. Pero lo que pasa es que la empresa ¿Patrimonio? compra esa plata y nunca compra el activo. Pasan los 5 años que supuestamente debió hacerse la depreciación y no compró nada. Entonces, pero si la empresa hubiera hecho lo correcto, comprar el activo en la fecha que ellos decían que se había depreciado, entonces no hay problema. El activo viejo se saca y la empresa no pierde valor. El problema es que la mayoría de las empresas se guarda ese dinero, no compra el activo y entonces ahí viene el problema.
No sé si alguno de ustedes conoce el término contable para eso. ¿Patrimonio, ingeniero? No se llama matrimonio. Cuando uno hace... Patrimonio. Patrimonio. Perdón. Pero al hecho de guardar dinero, por ejemplo, cuando yo digo, esta máquina cuesta $1.000.000 y la voy a depresar en 10 años. ¿Qué significa? Cada año la empresa se puede guardar $100.000 y esos $100.000 están libres de impuestos. O sea, ellos no tienen que declarar por esos $100.000. O sea, el Estado, el fisco le da esa facilidad. Pero bueno fuera que las empresas guardaran esos $100.000 para luego de que pasen los 10 años tengan nuevamente $1.000.000 para comprar. Provisión se llama. Van provisionando la compra del nuevo activo año a año y el fisco no les cobra impuesto sobre ese monto que es la depreciación de su activo. ¿Para qué? Para que a los 10 años él vuelva a tener ese $1.000.000 guardadito y compre la máquina. Esa es en teoría. Entonces, si él compra la máquina, la vieja la bota y no pasa nada. Pero ¿qué es lo que pasa en la realidad? La empresa comienza a sacar esos $100.000 mensuales. Cuando llegan los 10 años, sigue usando la máquina y lo usa 20 años más o 10 años más. Entonces, ya, por más que la máquina le esté dando problema y ya no la usen, no la pueden sacar tan fácilmente porque va a perder $1.000.000 de